Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Hoy continuamos con la lección número 20 de este curso, hablando sobre el sacramento del matrimonio en la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. Iniciemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuarto ciclo, el sacramento del matrimonio, según la teología del cuerpo. La carta a los Efesios abre ante nosotros el mundo sobrenatural del misterio eterno de los designios eternos de Dios Padre respecto al hombre. Estos designios preceden a la creación del mundo, por lo tanto también a la creación del hombre. Ya lo decía San Pablo, el marido está unido a su mujer desde el principio. Es una relación y este misterio tan grande lo uno yo a Cristo y a su iglesia, dice Pablo, como en la carta a los Efesios se nos habla de que es algo sobrenatural, pero que a la vez es visible a través del sacramento del matrimonio. Si al misterio de la creación pertenecen también el estado de la inocencia originaria del hombre, creado como varón y mujer a imagen de Dios, esto significa que el don primordial otorgado al hombre por parte de Dios incluía en sí ya el futuro de la elección del que leemos en la carta a los Efesios, cuando dice: nos eligió para que fuéramos santos e inmaculados ante Él. Y precisamente esa es una de las cosas que se buscan en el matrimonio, que los esposos, el hombre, ella, mujer, del uno al otro sean santos e inmaculados gracias al sacramento del matrimonio. Confrontando el testimonio del principio, referido en los primeros capítulos del libro del Génesis, con el testimonio de la carta a los Efesios, hay que deducir que la realidad de la creación del hombre estaba ya impregnada por la perenne elección del hombre en Cristo, llamada a la santidad a través de la gracia de adopción como hijos. El hombre, varón y mujer, desde el principio es hecho partícipe de este don sobrenatural. Esta gratificación sobrenatural tuvo lugar antes del pecado original, esto es, la gracia que justifica y de la inocencia originaria. Se realiza precisamente por relación en Él, en ese único amado nuestro Señor. En efecto, el cuerpo, y solo el cuerpo, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir la realidad visible del mundo el misterio escondido de la eternidad en Dios, y ser así su signo. La santidad conferida al hombre originalmente por parte del Creador pertenece a la realidad del sacramento de la creación. Y esa santidad en la cual fue hecho varón y mujer, fueron creados varón y mujer, es propia también del matrimonio, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu, en santidad en relación al matrimonio. La institución del matrimonio, según las palabras del Génesis 2:24, expresan no solo el comienzo de la fundamental continuidad humana, que mediante la fuerza procreadora le es propia, sino que sirve para continuar también la obra de la creación. Pero al mismo tiempo expresa la iniciativa salvífica del Creador, que corresponde a la elección eterna del hombre de la que habla la carta a los Efesios. Si luego se trata del matrimonio, se puede decir que debía servir no solo para prolongar la obra de la creación, o sea, la procreación de los hijos, sino también para extender sobre las posteriores generaciones de los hombres el mismo sacramento de la creación, ese que lleva a nuevas criaturas, uniéndonos nosotros a Dios como co-creadores, Él que envía a los niños al mundo y nosotros que le colaboramos trayendo estos hijos dentro del seno de la familia, dentro del matrimonio. La perspectiva de la procreación, en lugar de estar iluminada por la heredad de la gracia originaria, donada por Dios, nada más infundir el alma racional, fue ofuscada por la heredad del pecado original.
se puede decir que el matrimonio como sacramento primordial fue privado de esa eficacia sobrenatural que en el momento de su institución sacaba del sacramento de la creación de su globalidad. Cuando el autor en el versículo 31 hace referencia a las palabras de la institución del matrimonio contenidas en el Génesis capítulo 2 verso 4, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, inmediatamente después dice, gran misterio este, pero yo lo aplico a Cristo y a la iglesia, Efesios 5:32. Parece indicar no solo la identidad del misterio escondido desde los siglos, sino también la continuidad de su realización que existe entre el sacramento primordial, vinculado con la gratificación sobrenatural del hombre en la creación misma, y la nueva gratificación que tuvo lugar cuando Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. La imagen contenida en el pasaje de la carta a los Efesios parece hablar sobre todo del sacramento de la redención como de la realización definitiva del misterio escondido desde los siglos en Dios. El sacramento de la redención, fruto del amor redentor de Cristo, se convierte, basándose en su amor nupcial a la iglesia, en una dimensión permanente de la vida de la iglesia misma, dimensión fundamental y vivificante, uniéndose a ella con amor indisoluble, tal como se unen los esposos, marido y mujer, en el matrimonio. Un vínculo que no se puede borrar, que se separen y que se dejen y que se vayan, igual el sacramento ahí se quedó, igual ahí está, no se puede borrar, no se puede quitar de ahí. De este modo, la iglesia vive del sacramento de la redención y a su vez completa este sacramento como la mujer en virtud del amor nupcial completa al propio marido, lo que ya se puso de relieve en cierto modo cuando hablamos del principio, cuando el hombre halló a la primera mujer y dijo, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, esta sí es semejante a mí, esta sería llamada varona. Cuando el hombre encontró esa ayuda semejante, así el marido se une a la iglesia y a Cristo para encontrarse en ellos semejanzas y poder llevar esta realidad del cuerpo hacia Cristo. Habla además de hacer al misterio visible de la visibilidad de lo invisible. Esta visibilidad no hace ciertamente que el misterio deje de ser misterio, el misterio sigue siendo misterio. Esto se refería al matrimonio constituido al principio. La visibilidad de lo invisible no significa una claridad total del misterio. Al hablar pues de la realización del misterio eterno, hablamos también del hecho de que se convierten en visible con la visibilidad del signo. Pero Pablo lo dice, grande misterio este, porque no se puede llegar a comprender en su totalidad cómo es que el matrimonio del hombre y de la mujer es tan semejante a la iglesia y a Cristo, a la unión de Cristo esposo y la iglesia esposa. Pero algo nos da la luz de la vida en santidad, de la vida en perfección, de la búsqueda del bien común y de la alegría de Dios. La sacramentalidad del matrimonio no es solo modelo y figura del sacramento de la iglesia, sino que forma también parte esencial de la nueva heredad, la del sacramento de la redención con la que la iglesia es gratificada en Cristo. El matrimonio como sacramento primordial constituye por una parte la figura según la cual se constituye la estructura fundamental portadora de la nueva economía de la salvación y del orden sacramental que toma origen de la gratificación nupcial de la iglesia que recibe de Cristo. Sin embargo, la relación del matrimonio con todo el orden sacramental que surge de la gratificación de la iglesia con los bienes de la redención no se limita solamente a la dimensión de modelo, no. Cristo, en su conversación con los fariseos de Mateo 19 que vimos en el segundo ciclo, no solo confirma la existencia del matrimonio instituido desde el principio por el Creador, sino que lo declara también parte integral de la nueva economía sacramental, del nuevo orden de los signos salvíficos que toma origen del sacramento de la redención. No es un sacramento cualquiera, no es un simple signo, es algo que está unido a lo que nos lleva hacia Dios. Basándonos en el sacramento de la creación, es como hay que entender la sacramentalidad originaria del matrimonio. Luego,
Basándonos en el sacramento de la redención, podemos comprender la sacramentalidad de la Iglesia, o mejor, la sacramentalidad de la unión de Cristo con la Iglesia que el autor de la carta a los Efesios presenta como la semejanza del matrimonio, de la unión nupcial del marido y de la mujer. Esta constatación tiene un significado esencial, tanto para aclarar la sacramentalidad de la Iglesia, como también para comprender la sacramentalidad del matrimonio, entendido precisamente como uno de los sacramentos de la Iglesia. Se entiende entonces que el matrimonio llega a ser fundamental para poder acercarnos a la vida futura, pero el matrimonio no llega a la vida futura. El matrimonio se queda en esta vida, pero sin el matrimonio es difícil que encontremos una santidad que nos lleve hacia la vida futura. Por ello, la importancia de este matrimonio como sacramento, como don sacramental que nos lleva al Padre. La carta a los Efesios expresa la relación nupcial de Cristo con la Iglesia. Permite comprender que basándonos en esta relación, la Iglesia misma es el gran sacramento. Incluso por razón del apóstol, en el texto de Efesios 5, 21 al 33, se dirige a los esposos a fin de que estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, como vimos en la lección pasada, y modelen su vida conyugal fundándola sobre el sacramento instituido desde el principio por el Creador, sacramento que halló su definitiva grandeza y santidad en la alianza nupcial de Cristo y la Iglesia. En el gran sacramento de Cristo y de la Iglesia, los esposos cristianos están llamados a modelar su vida y su vocación sobre el fundamento sacramental. No hay esposos cristianos, no existen esposos cristianos que intenten vivir su matrimonio sin el modelo de Cristo y la Iglesia. Un matrimonio cristiano que no quiera tomar un modelo de santidad, de limpio, de puro, como Cristo y su Iglesia, no es un matrimonio cristiano, es una falacia, es un error como tal, es una apariencia, pero no es un matrimonio como tal. El verdadero matrimonio cristiano trata la forma de ir llevando una vida santa, una vida pura, a semejanza de Dios, a semejanza de la unión de Cristo con la Iglesia. En cada uno de estos caminos, la redención del cuerpo no es solo una gran esperanza de los que poseen las primicias del Espíritu, sino también un manantial permanente de esperanza de que la creación será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La redención, en efecto, significa como una nueva creación, significa la apropiación de todo lo que es creado para expresar en la creación la plenitud de justicia, equidad y santidad, designada por Dios, y para expresar esa plenitud sobre todo en el hombre, creado como varón a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que el matrimonio es una expresión eficaz, como sacramento que nace del misterio de la redención y que renace en cierto modo del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia. Es una expresión eficaz de la potencia salvífica de Dios, que realiza su designio eterno incluso después del pecado y a pesar de la triple concupiscencia oculta en el corazón de cada hombre, varón y mujer. El matrimonio es también una exhortación a dominar la concupiscencia. Fruto de ese dominio es la unidad e indisolubilidad del matrimonio y además el profundo sentido de la dignidad de la mujer en el corazón del hombre, tanto en la convivencia conyugal como en cualquier otro ámbito de las relaciones recíprocas. En virtud del misterio de la redención, corresponde pues al matrimonio un don particular, o sea, una gracia que viene de Dios, que proviene de Dios, que es dada por Dios a través del matrimonio. Sin embargo, San Pablo enseña explícitamente que el matrimonio corresponde a un don particular y que en el misterio de la redención el matrimonio es concedido al hombre y a la mujer como una gracia, algo que no es propio de ellos, sino que es un regalo de Dios. Esta verdad, que el matrimonio como sacramento que brota del misterio de la redención es concedido al hombre como gracia, determina además el carácter del matrimonio como uno de los sacramentos de la Iglesia. Lo que como esposos, según el eterno designio divino, se unen de manera que en cierto sentido se hacen una sola carne, están llamados también a su vez mediante el sacramento a una vida según el Espíritu, capaz de corresponder el don recibido en el sacramento. En virtud de ese don, llevando como esposos una vida según el Espíritu,
son capaces de volver a descubrir la gratificación particular de la que han sido hechos partícipes en la medida en que la concupiscencia ofusca el horizonte de la visual interior, quita a los corazones la limpieza de deseos y aspiraciones. Del mismo modo, la vida, según el Espíritu, permite al hombre y a la mujer volver a encontrar la verdadera libertad del don, unida a la conciencia del sentido nupcial del cuerpo en su masculinidad y feminidad. La vida, según el Espíritu, se manifiesta pues también en la unión recíproca, por medio de la cual los esposos se convierten en una sola carne, someten su feminidad y masculinidad a la bendición de la procreación. La vida, según el Espíritu, se manifiesta también en la conciencia de la gratificación a la que corresponde la dignidad de los mismos esposos en calidad de padres. Esto es, se manifiesta en la conciencia profunda de la santidad de la vida. El matrimonio como sacramento primordial y a la vez como sacramento que brota en el misterio de la redención del cuerpo del amor nupcial de Cristo y de la Iglesia, viene del Padre, no procede del mundo, sino del Padre. En consecuencia también el matrimonio como sacramento constituye la base de la esperanza para la persona, esto es, para el hombre y para la mujer, para los padres y para los hijos, para las generaciones humanas. Cristo afirma que el matrimonio no pertenece a la realidad escatológica del mundo futuro. Sin embargo, el hombre llamado a participar de este futuro escatológico mediante la resurrección del cuerpo es el mismo hombre, varón y mujer, cuyo origen en el mundo visible temporal está unido al matrimonio como sacramento primordial del misterio mismo de la creación. El mismo matrimonio concedido al hombre como gracia, como don, destinado por Dios precisamente a los esposos y a la vez asignado a ellos con las palabras de Cristo, ese matrimonio sacramental se cumple y se realiza en la perspectiva de la esperanza escatológica. El matrimonio, como sacramento, sirve inmutablemente para que el hombre, varón y mujer, dominando la concupiscencia, cumpla la voluntad del Padre. Que el hombre, varón y mujer, en el sacramento del matrimonio, pueda llegar una vida según el Espíritu, una vida en santidad, en gracia, que lo haga merecedor del reino eterno y del reino celestial. Gracias por haber estado pendientes de este video, lección número 20 de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Concluimos diciendo de que el matrimonio no va a llegar al reino de los cielos, pero nos sirve para vivir una vida de santidad tal, una vida completa tal dada al Señor, que esta vida que vivamos dentro del matrimonio en santidad, en espíritu, buscando la perfección, buscando agradar a Dios, eso sí nos va a asegurar el reino de los cielos. Nos vemos en la lección número 21. Búsquenos como evangelizadores Torola en nuestras redes sociales. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.